minutos ya de vuelta en Viva la Mañana, imágenes de la calzada Roosevelt, sí, un panorama, una visión en vivo desde el nivel 19 de Tikal Futura, donde estamos situados todos los días desde muy tempranito para darle a conocer lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahí lo tiene, ya sabe, transitar con precaución y mucha paciencia esta mañana. Pasamos de inmediato a En Contexto. Bueno, lo que muchos están esperando ya de los candidatos, de quienes aspiran llegar a ser el próximo presidente de este país, es, bueno, un plan de gobierno. Y muchos han criticado que hasta el momento las personas que ya se están definiendo como los candidatos no habían lanzado, no han dado indicios de lo que van a hacer al llegar al poder. Esta semana se abre entonces con la presentación de uno de esos planes de gobierno, sí, tiene que ver con Manuel Valdizón, el candidato presidencial del partido líder, que el lunes en una sesión con mucha seguridad presente y ante algunos invitados presenta lo que sería su plan de gobierno. Esta mañana nosotros, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que incluye y claro, qué tan real es para nuestro país. Esta mañana le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos aquí a Ana Ulloa del Movimiento ProLíderes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. Ana. Es un gusto tenerte con nosotros. Y también a la licenciada Anabela Morfín, abogada y notaria del Movimiento de Poderosas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Bueno, es, digamos, el primer plan de gobierno que nosotros vemos de algún candidato y mucho se ha criticado eso, ¿verdad? Que hasta el momento como que solo se han quedado en quizá atacar o ese mal uso de las redes sociales que mucho se critica y es el primero que vemos se lanza. ¿Cómo ven ustedes entonces el lanzamiento de este plan de gobierno de Manuel Valdizón? Empecemos por ahí. Ana, te escucho. Muchas gracias. Yo creo que es algo que definitivamente a pocos meses ya de las elecciones es algo positivo, que ya un partido haya dado su postura puntual sobre lo que va a hacer. Sin embargo, yo que estoy más enfocada en el tema económico, veo que hay dos temas puntuales. El primero es el plan de gobierno, el plan económico que engloba, que está en el plan de gobierno, habla y se enfoca específicamente sobre la generación de empleo, atrayendo la inversión extranjera, propiciando la inversión nacional y todo esto bajo un contexto de unidad entre sectores. Sin embargo, cuando vemos y oímos discursos políticos de este partido en diferentes medios y en diferentes presentaciones en comunidades, específicamente hay un discurso de Manuel Valdizón en la comunidad Cobulco, Baja Verapaz, en donde se presenta ante la comunidad en una postura confrontativa, específicamente ante el sector azucarero, ante el sector minero, ante el sector eléctrico, y pone una postura de que la gente que viene de afuera es gente que se quiere llevar las riquezas del país y que si ellos están de acuerdo. Entonces a mí me genera, pues, lo que... Queda esa duda de cómo hacer para integrar eso y lograr ese crecimiento, como tú dices, unificado que necesita el país, ¿no? Exactamente. Bueno, interesante. También dentro de esto nosotros vamos a ir repasando algunos puntos. Dice que el crecimiento económico con equidad, que la economía debería crecer por arriba del 6%, ofrece tasas de interés bancario bajas, duplicar el número de turistas, atraer inversiones por medio de concesiones de energía eléctrica, dice a menor costo y vivienda para los más pobres. Y así vamos a ir repasando ciertos puntos y si lo podemos ir poniendo en pantalla, por favor, estas grafiquitas que hemos elaborado para conocer... brevemente, no podemos entrar muy a fondo a detallar todo en el momento que tenemos acá, en el tiempo que tenemos aquí en Contexto, pero sí queremos evaluar algunos de esos puntos. Ahí los vamos a ir colocando para que la gente en casita pueda observarlo. ¿Qué tan real puede ser un plan de gobierno entonces como el que ha presentado Manuel Valdizón, como decimos, que tiene varios puntos elementales: la seguridad humana, la seguridad económica, financiera y geopolítica, seguridad socioambiental y territorial? ¿Qué tan real puede ser para nuestro país? Yo creo que es un plan de gobierno sumamente ambicioso. El problema es que no se dice cuánto costará eso, ni de dónde sacarán los fondos para ejecutar todas esas
esos contenidos de su plan de gobierno. Y aquí voy a hacer una pausa, después me sigues explicando, porque para que la gente también entienda un poco, sí, lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Es, bueno, dicen, por ejemplo, en educación, es universalizar la educación bilingüe, mejorar la infraestructura escolar, crear becas para jóvenes, crear 22 escuelas tipo federal, crear 5 institutos tecnológicos, desarrollo curricular en base a competencias, dicen, bueno, comedores escolares, financiamiento escolar, incorporar el inglés en 5 años de educación, o sea, todo esto, como tú mencionas, requiere de presupuesto, de inversión, y uno se pone a pensar, con lo que estamos viviendo ahora, ¿tendrá Guatemala la capacidad para poder afrontar? Pues eso es lo que realmente preocupa, porque toda inversión requiere recursos y de conformidad con la Constitución de la República, en la medida en que se establece en un presupuesto una determinada asignación, hay que indicar cuál es la fuente de la cual se tomarán los recursos. Con la precaria recaudación que en este momento tiene nuestro país, si no hay generación de riqueza, si no hay generación de confianza para mejorar la inversión, dada el comentario que hacía compañera, es difícil que haya posibilidad de fuentes de ingreso para ejecutar todas las acciones que se pretenden cumplir en este plan de gobierno. Claro, y aquí, Ana, bueno, el tema económico, como tú mencionas, es esencial, ¿verdad? Ponte en cuanto a política fiscal, lo que vemos dentro de este plan de gobierno dice, bueno, ampliar la base tributaria, incrementar gradualmente los ingresos tributarios, garantizando el derecho de información pública a los guatemaltecos. No veo aquí, por ejemplo, que habla de alguna reforma que quizás sea necesaria al sistema tributario por lo que estamos viviendo precisamente en este contexto actual, ¿verdad? Por esas líneas que hemos conocido de corrupción, de defraudación. No veo realmente alguna reforma específica que vaya a cambiar esto que estamos viviendo ahora. No, sí, exactamente. No creo que tampoco, como usted dice, no es el momento para tocar esos temas ahorita. Sin embargo, la semana pasada, Manuel Valdizón hizo una declaración en una de las radios en donde comentaba también que él proponía el aumento al subsidio del adulto mayor. También, como dice Anabela, no se sabe de dónde piensa, ya sea o redireccionar los fondos que actualmente existen, o si no, cómo los piensa ampliar. Y a la larga todo esto, y otra vez cayendo en el tema de la repercusión económica que esto pueda tener, o todo lo que estamos hablando aquí, lo que esto genera es un impacto en el riesgo país, que el riesgo país lo que hace es medir la posibilidad de un choque o de un cambio político, económico, que pueda hacer que un país incumpla sus obligaciones. Y entonces por eso es de que el factor político, la estabilidad política, tiene un gran peso sobre este riesgo país. Y a la larga lo que hace es que a mayor riesgo país se desincentiva la inversión extranjera. Entonces va en contra otra vez sobre lo que plantea en el plan de gobierno. En este plan de gobierno. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la ciudadanía ante los planes de gobierno, ya hablando, digamos, en temas más generales? Es el primero, el de Valdizón, que se presenta, como dijimos, carece de muchas cifras, como mencionas, de fundamentos, de contextualizar cómo se va a llegar a todo esto. Pero ¿cómo crees que la población en general va a reaccionar ante estos planes de gobierno que van a presentar los partidos políticos, tomando en cuenta la voz que hemos mostrado tenemos ahora, el hecho de que están reclamando ya más sus derechos, un fin a la corrupción, el querer saber y conocer más de lo que se hace con los fondos que uno aporta al Estado? ¿Cómo crees que cambia lo que estamos viviendo, la exigencia de la población ante estas propuestas de gobierno? Bueno, yo creo que es absolutamente positivo, porque creo que hubo como un renacer de la conciencia de la población en ejercer ciudadanía. Eso obliga a los políticos a no ser totalmente demagógicos en sus ofrecimientos, populistas, que solamente le endulzan el oído al votante durante el periodo de campaña, pero ya en el momento de que ejercen el gobierno, todas las promesas son incumplidas. Que digo lo que yo veo con esto, con este plan de gobierno. No hay realmente viabilidad cuando no se cuenta ni se contará a corto plazo con los recursos para poder ejecutarlo. Yo sí creo que eso obligará entonces a los partidos políticos, en primer lugar, a ser más serios, más responsables, más objetivos en los ofrecimientos que le hagan a la población, porque no van a poder hacerles cantos de sirenas con tal de obtener el voto. Van a tener que ser muy
concretos en 2 o 3 rubros que van a ponerle énfasis y sobre ellos trabajar. Creo que solamente en esos términos la población va a poder creer en sus ofrecimientos y promesas de campaña. Perfecto, Ana, la juventud está tomando ahora un papel muy importante. Bueno, toda la ciudadanía se ha unido, pero vemos que también los jóvenes están al frente liderando muchas de estas protestas, de estas manifestaciones. Te veo muy joven, la verdad, y veo que estás muy involucrada en todo el tema político, en todo el tema de la economía de nuestros países y dentro de este movimiento de ProLíderes. ¿Qué mensaje le lanzas tú a todos esos jóvenes guatemaltecos en este periodo electoral? ¿Cómo debemos ver y observar este panorama? Pues, primero que todo, que este es nuestro país y que es nuestra responsabilidad no solo ponernos desde una posición cómoda, cada uno en sus diferentes sectores o lugares, a confrontar, a pelear o a hablar mal del país, sino que mejor que tomemos una actitud propositiva, que se metan, porque realmente la única manera que Guatemala va a cambiar es que gente buena y con valores se meta a dirigirla. E informarse, ¿verdad? Exacto. Es importante hacer ese llamado. Primero prepararse también. Y después meterse a dirigir. Exacto, y informarse, esto va para toda la población, creo yo, Anabela, ¿verdad? El informarse, el exigir, el decirle a los gobernantes, bueno, díganos sí, su plan de gobierno, pero no solo nos, como tú dices, cuente cuentos muy lindos, sino que díganos cómo se va a poder hacer esto posible. Sí, yo creo que eso es fundamental. A mí me ha causado una muy grata satisfacción ver en la plaza en las manifestaciones a grupos mayoritariamente jóvenes. Me ha encantado ver ese despertar de los estudiantes, que ya realmente era hora que reaccionaran y que se involucraran en la problemática nacional, y más que todo el involucramiento haciendo propuestas, en la medida en que ellos también se involucren, que hagan propuestas que vayan a mejorar las condiciones de vida, les va a garantizar a ellos también un futuro mejor. De tal manera que es casi obligado que los jóvenes se involucren, que hagan una contribución valiosa en todo este proceso, porque yo sí creo que de una crisis siempre debe salir una mejor etapa, y creo que esta es una gran oportunidad para exigirle al Congreso de la República que haga los cambios que tradicionalmente se ha resistido a hacer en las reformas a la legislación, con el objeto de mejorar el sistema. Es el sistema también el que se ha prestado de alguna manera a todos los desmanes y abusos, y naturalmente tengo que reconocer que son las personas y no las instituciones las malas, porque tenemos una buena Constitución de la República, tenemos una buena legislación, pero siempre echa la ley, echa la trampa, pero eso ya va más encaminado entonces a la falta de valores y de principios de quienes han tenido el ejercicio de la función pública en nuestro país. Que con esto sí, por lo menos sí se ha dejado en claro que es muy necesario ver y analizar el financiamiento, por ejemplo, a los partidos políticos, esa ley electoral, ¿verdad? Eso sí sería una de esas prioridades. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros esta mañana, analizando, bueno, y contextualizando lo que estamos viviendo en nuestro país. La pregunta del día también la ponemos en pantalla para que usted comparta con nosotros a través de las redes sociales qué propuestas deben incorporar o reforzar en los planes de gobierno que presentan los candidatos a la presidencia de nuestra Guatemala. ¿Qué le gustaría ver incluidos en ellos? Déjenos saber, por favor. Usted también tiene su espacio aquí en Viva la Mañana. Vamos a seguir con más. Pasamos con Ricardo al otro lado del estudio.